Hola, bienvenido seas al tema de principios básicos de lengua en medicina tradicional china. Para el día de hoy te voy a solicitar tener a la mano estos temas, ya que vamos a hablar de un pequeño resumen, así que solo vamos a dar poquitos temas. Estos poquitos temas que te solicito que tengas a la mano para la mejor comprensión del tema son Yin Yang, también tenemos Qi y Shui, que es sangre y energía, Jing Ye, líquidos corporales, así como Sang Fu, órganos y vísceras. Sin más por el momento, comencemos con el tema. Una de las grandes preguntas que siempre me tienen dentro de esta área es los diagramas de la lengua. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tanta variación? ¿Por qué unos colocan un órgano, una víscera en algún lugar o en otro? Mira, esto depende del país donde se haya realizado. Yo entiendo que la medicina tradicional china pues es de China, pero en términos generales las traducciones pueden cambiar muchos procesos. Lo que sí te puedo dar es este resumen. El resumen es tan sencillo como vamos a encontrar que de la raíz de la lengua hacia adelante podemos encontrar en lo más profundo de la boca el yao inferior, en la zona media de la lengua el yao medio y en la punta de la lengua el yao superior. En la literatura más antigua se encuentra que el riñón, el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado y la vejiga básicamente procesan dos situaciones, lo geniturinario y separar lo puro del impuro, y por eso se encuentran en el yao inferior. Ocasionalmente colocan vaso, estómago y vesícula biliar porque intervienen en el proceso de la digestión, es decir, la generación del chi nutritivo que se obtiene del chi de los alimentos. Entonces lo ponen en el yao medio. Y en el yao superior, pulmón, corazón y pericardio, que de nueva cuenta básicamente se coloca cardiorrespiratorio y el control de la energía wei chi. Es la manera en como yo te sugiero que de manera general tú puedas analizar la lengua. Pero hay diferentes diagramas que tú puedes analizar sin ningún problema. Y aquí estamos viendo uno que también está muy bonito. Tenemos otro diagrama donde podemos ver ya los nombres y las zonas un poquito más específicas. Y yo creo que este se parece mucho al diagrama que se utiliza en términos generales en la mayoría de la literatura, donde colocan al hígado y la vesícula biliar de forma en la lateral de la lengua, y casi siempre ponen la vesícula biliar del lado derecho y al hígado del lado izquierdo. Solo quiero que recuerdes que hay un tema muy importante que en otra ocasión repasamos, si no lo tienes a la mano, que es el microsistemas. Y los microsistemas es el punto de vista donde podemos distinguir el macrosistema en un microsistema, es decir, todo el organismo en un pequeño lugar del organismo. Ya los conoces, hay en los ojos, hay en la oreja, hay en la nariz, hay en la boca, hay en la mano, hay en los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, los diagramas de microsistemas no son específicamente 100% correctos o milimétricamente, no te dicen dónde está cada cosa de manera exacta, entonces no lo veas de esta forma. A mí me gustan estos dos diagramas, como podemos ver en el diagrama que, bueno, en mi caso se ve del lado izquierdo superior, espero que se vea igual para ti. Tenemos igual yao inferior en la parte de la raíz de la lengua, en la parte media el yao medio y en la punta tenemos el yao superior. Si no, concéntrate en el diagrama del centro donde podemos ver el agua en la zona de la raíz, en la zona de en medio de la lengua tenemos la tierra, en las zonas laterales tenemos la madera, después en la punta tenemos metal y fuego. Yo creo que este diagrama es el que más se ha utilizado y más hemos manejado a través de la literatura. Podemos apegarnos a él sin ningún problema, pero no nos vamos a referir específicamente dónde está cada cosa exactamente en este pequeño video. Nos vamos a referir más bien en diferentes factores que determinan en el diagnóstico de la lengua y específicamente dos temas el día de hoy. El primero es color de la lengua, que esta es una pregunta que siempre me tienen
los salones de clase o los compañeros o cuando hablo con cualquier otra persona que hablamos de este tema. ¿Cuál es el color correcto de la lengua? Bueno, la literatura utiliza el término, es un carne fresca o cárnido, que es básicamente un rosa, ¿no? Pero un rosa vivo, ¿no? En este caso voy a poner abajo de la palabra color, el color que es aproximado, porque va a depender un poquito de tu pantalla, del dispositivo con el que me estés viendo, pero en términos generales es así más o menos el rosa. Aquí el detalle es con qué hacemos el contraste o cómo podemos diferenciar, y por eso vamos a poner tres temas básicos que de nueva cuenta espero ya hayas repasado con anterioridad. Si no, no te preocupes, en este canal vamos a tener próximamente más videos hablando acerca del tema, pero yo creo que aquí se puede ver muy bien la ilustración de exceso, que tienen coloraciones más bien rojas, intensas, la deficiencia, que tiene colores más bien pálidos, ¿no? Como la tonalidad hacia abajo del rosa que estamos proponiendo como el color normal, y el estancamiento, que aquí estoy poniendo un color como púrpura, moradito, pero hay varias variaciones del estancamiento. Como este es un resumen, solo vamos a ver estas tres variaciones de color. Hablemos del color de deficiencia, que se va a aplicar también yao inferior, yao medio, yao superior. Y hablemos de que los colores de la deficiencia no solo se ven en toda la lengua, a veces el color de la lengua en general es normal, pero tiene alguna zona que denota el proceso de la deficiencia. Es decir, a veces puede estar solo en los laterales o puede estar solo en la raíz de la lengua o en medio o en la punta, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en el diagrama que estábamos hablando, que hablaba de los elementos, que en la raíz de la lengua se encuentra el agua, en la parte del medio se encuentra la tierra, en los laterales se encuentra la madera y en la punta se encuentra el metal y el fuego. Ahí es donde podemos distinguir precisamente entonces a qué o cómo identificaríamos esta pequeña decoloración o indicación de deficiencia en nuestra lengua. Es decir, si encontramos esta decoloración en una lengua normal, pero solo se encuentra en este ejemplo que voy a poner en la zona de en medio de la lengua, sería que vaso y estómago, que corresponden a la tierra, tendrían precisamente la deficiencia. O por ejemplo, en la raíz de la lengua, que tenemos esta decoloración en tono más pálido, sería la deficiencia de riñón y vejiga, ¿no? Que sería su acoplado que le corresponde. Como verás, esto del color no solo es que toda la lengua esté de un color, pero pues obviamente si toda la lengua está de un solo color, quiere decir que todos los órganos y todas las vísceras están deficientes. Esperemos que no nos toque un pacientito así. No es por nada malo, simplemente quiere decir que su respuesta al tratamiento se va a ver deteriorada. Entonces, es más fácil quizás tratar a un paciente que tenga solo algunas zonas en estados de deficiencia, porque ya sabes que deficiencia es igual a tonificación, es decir, el tratamiento va a ser tonificar. En el siguiente diagrama vemos una lengua que está toda deficiente, pero que tiene muchos puntos equimóticos o un pequeño puntilleo, que también puede verse por zonas, puede verse solo el puntilleo en el llavo inferior, o en el medio, o en el superior, o literalmente en toda, o en dos. Ya, o sea, no es no tiene que estar en toda la lengua, ¿no? Esta es la parte que quiero que aterricemos. Normalmente este puntilleo es un indicativo también de estancamiento, pero pues este estancamiento va a estar ocasionado por el proceso de deficiencia. Entonces hay que analizar de dónde viene por completo esta situación. Esto lo veremos un poquito más adelante ya cuando hablemos de síndromes de medicina tradicional china y cuando aterricemos cómo estudiarlos con la lengua. Este es un resumen, recuérdalo. Ahora veamos el color de exceso, que como vemos en comparativa con el color rosa cárnido que tenemos a tu lado izquierdo, y el color rojo que tenemos, bueno, en este caso es un rosa un poquito más intenso, ¿no? Como más tirando a fuchsia. Pero en casos de exceso, donde el calor consume los líquidos, que ya veremos eso en síndromes, ahí va a ser rojo carmesí. Hoy hablemos solo un poquito de este rosa que es un poquito más intenso. Y de nueva cuenta, como vimos en yin y yang, yin tiene una naturaleza hacia la deficiencia, hacia el frío, y el yang tiene una naturaleza hacia el exceso,
hacia el calor. Entonces, deficiencia, exceso, ¿no? Y así como en deficiencia, no tiene que estar toda la lengua deficiente, podemos tener una lengua relativamente normal, pero con pequeñas zonas. No tienen que ser todas las zonas como aquí lo estoy marcando o toda la lengua como lo estábamos viendo en el diagrama anterior, sino puede ser, por ejemplo, solo del lado izquierdo de forma lateral en la zona de madera, o solo en fuego y metal en la punta, o solo en agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ya más o menos va quedando claro eso. Entonces es importante que cuando nuestro paciente exponga su lengua, podamos distinguir entonces en qué zona se encuentra el exceso. En nuestro siguiente diagrama vemos una lengua que se encuentra por completo en exceso. Más aparte, tenemos este puntillo rojo que ya habíamos mostrado en deficiencia. Aquí normalmente lo que nos va a demostrar o usualmente nos va a querer dar a entender esta lengua es que el exceso está ocasionando un estancamiento, pero no necesariamente, así que en este ejemplo ya podemos ver estancamiento acompañado con exceso, porque acuérdate que el exceso puede deberse tanto a deficiencia como a exceso, tema de yin y yang. En nuestro siguiente diagrama podemos ver de nueva cuenta esta lengua violácea, azulácea, morada, que el indicativo pues va a ser de nueva cuenta, como lo habíamos mencionado, estancamiento. En este caso, una de las cosas que yo te recomiendo para la comprensión de este color es idéntico a lo que estábamos mencionando. A veces podemos encontrar una lengua con un color normal y algunas zonas violáceas. Entre más oscuro sea, como más tendiente hacia negro este color violáceo, más deficiente, más hundimiento de la energía. eh, También entre más azulácea también nos puede indicar este proceso de deficiencia de la energía. Pero vemos al lado un diagrama donde toda la lengua está violácea y en este caso podemos decir que pueden existir algunas zonas que son mucho más pálidas o estamos hablando de deficiencia, ¿no? Entonces, podemos identificar que este color violáceo con las zonas pálidas nos están diciendo que este estancamiento nos está complicando algún órgano o alguna víscera. De nueva cuenta, si podríamos poner un ejemplo, si tenemos toda la lengua morada, pero solo el centro se encuentra pálido, podríamos decir que tiene un estancamiento con deficiencia en vaso y estómago. De todas maneras, al igual que en la deficiencia se tonifica, en el exceso se dispersa, en el caso del estancamiento, aquí sí tenemos que averiguar si viene por una deficiencia o por un exceso para saber qué hacer, pero en términos generales podemos decir que desestancar, ¿no? Tú ya sabes con cuáles puntos, si no lo sabes, bueno, pues aquí vamos a estar estudiando algunos de ellos y vamos a estar hablando de estos temas. Veamos aún más colores de estancamiento, vemos una lengua pálida con zonas violáceas, que esto, bueno, pues nos indica un estado de deficiencia que está generando este estancamiento. Y entonces tenemos este color rosa pálido y a lo mejor tenemos los laterales que corresponderían a madera como una zona de estancamiento. Entonces, ¿qué tendríamos que tratar? Pues tonificar la sangre y la energía generalizado, pero al mismo tiempo desestancar el hígado o en este caso vesícula biliar también, porque corresponden a madera. En nuestro siguiente diagrama podemos ver una lengua violácea con un puntilleo rojo. Esto quiere decir que hay un estancamiento específicamente o muy probablemente de sangre y en general todo el cuerpo pues también tiene un estancamiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque es muy probable que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, un golpe muy fuerte en la cabeza que bueno, en este caso podría estarnos ocasionando edema en el cerebro, un evento cerebrovascular, pero bueno, eso lo vamos a analizar con más calma en otros videos. Analicemos otra cosa de la lengua que quisiera hablar así de forma rápida, sin meterme en ningún tipo de diagnóstico especializado como es el de síndromes, pero hablemos de la forma de la lengua. Una cosa que quiero que quede muy muy claro. La lengua tiene una forma específica en la medicina tradicional china y esta es donde se pueden ver los dientes que contienen aún a la lengua y cuando se saca la lengua para que nosotros podamos verla, aún así se ve en la zona lateral, más o menos como lo estoy ilustrando en este diagrama de aquí,
los dientes, ¿no? Entonces tenemos una lengua en forma regular, más o menos como se ve en este diagrama. Pero pongámoslo en contexto. ¿Cómo sabemos que es una forma regular? Obviamente viendo muchas lenguas, pero de manera rápida te voy a poner algunos diagramas, como estamos viendo aquí. Va a haber lenguas delgadas, va a haber lenguas obesas. ¿Cómo sabemos la diferencia entre una lengua normal? De nueva cuenta, los dientes nos pueden ayudar a orientar qué es una lengua delgada. En este caso, por ejemplo, en el diagrama de delgada podemos ver que los dientes se ven más dientes y no es que hayan salido más dientes, simplemente la lengua es mucho más delgada. Y en el caso de la obesa podemos ver cómo la lengua tapa casi por completo los dientes a la hora de que sale. En ese momento podemos identificar, de nueva cuenta, si es delgada u obesa nuestra lengua. Hablemos de más formas de delgado de la lengua. Estábamos viendo este diagrama principal donde pongo los dientes y la lengua y que se ven todos los dientes. Quiero que sepas que delgada no significa que absolutamente todo el cuerpo es 100% delgado, sino que también tenemos, como en estos otros tres diagramas que vemos a tu mano izquierda, puede estar obesa o de manera regular o normal en la raíz o en la base de la lengua y lo demás delgado, o en la raíz y en la base estar delgado y en la punta obesa, o tener solo el yaw medio, como lo estábamos mencionando en el primer diagrama que estábamos viendo al inicio de este curso, al inicio de esta clase, que precisamente podemos ver este pequeño detalle de que solo en el yaw medio se ve obesa la lengua. Bien, pasemos a los siguientes diagramas. Tenemos forma obesa y yo les pongo el que está justo arriba de mi imagen, que tenemos lo que correspondería a lo que la mayoría de la gente pensaríamos que solo así son obesas. Pero aquí tenemos también en este otro ejemplo, empezando de tu izquierda a tu derecha, podemos ver que está más obesa en la base de la lengua, o en la de en medio podemos ver que tiene solo el yaw superior obeso, y en el siguiente podemos ver que solo tiene obeso el yaw medio. Entre delgado y obeso podemos distinguir o identificar en nuestro paciente humedad principalmente. Entonces, entre más delgada, menos manejo de los líquidos de nuestro paciente; entre más obesa, menor manejo de los líquidos desde el punto de vista de que están estancados. Entonces, en uno suele decirnos que hay deficiencia de líquidos y en el otro suele decirnos que hay exceso de líquidos, ¿no? Pero el exceso de líquidos encaminado al hecho de que no se están controlando. Este tema pues va más encaminado a la dinámica energética de la energía y de la sangre, para que recordemos que el hecho de que la energía, cuando está deficiente, no puede contener los líquidos y entonces se desbordan, específicamente la porción yin, que es la que contiene. Y en el caso de la porción yang, que a lo mejor puede estar bien, bueno, pues va a darnos o va a hacer que se desborde, como en el caso de la incontinencia urinaria. Pero bueno, luego hablamos de ese tema con más calmita. Aquí sigamos en la forma de la lengua. Entonces, delgada y obesa es indicativo usualmente de cómo están manejándose los líquidos dentro del cuerpo. Normalmente la obesa es un indicativo de estancamiento de los líquidos, que no fluyen, que se contienen. Y en el caso de la delgada, pues es un indicativo de que los líquidos no están nutriendo de forma correcta el organismo. Después veamos otra forma, que en este caso se le conoce como impresiones dentales. Cuando la lengua está obesa, usualmente va a empujar el cuerpo o su cuerpo hacia los dientes. Y este empuje de manera constante, más lo obeso de la lengua, puede generar este proceso de las impresiones dentales. Es decir, en el borde de nuestra lengua vamos a encontrar que tiene como marcados los dientes, ¿no? Como su nombre lo dice, de impresiones dentales. No necesariamente tienen que ser pálidos, porque aquí te estoy poniendo unos bordes pálidos y unos bordes del mismo color de la lengua. Si son pálidos, obviamente va a significar que estas impresiones dentales vienen por un proceso de deficiencia, pero si son del color de la lengua, normalmente hablo de una deficiencia de la energía del vaso.
hablaremos con más calmita cuando hablemos de este síndrome. Pero en términos generales, estas impresiones dentales prácticamente nos están hablando también de estancamiento o debilitamiento, o el estancamiento por el debilitamiento casi siempre de vaso. Nuestra siguiente forma sería lateralizada, cuando nuestro paciente la saca. Hay que estar 100% seguros de la manera en cómo está sacando la lengua. Cuando le pedimos a nuestro paciente, hay que estar de frente a nuestro paciente, porque a veces el paciente pues la va a sacar hacia donde nosotros estemos. Entonces, si nosotros agarramos al paciente de lado, el paciente, con tal de mostrárnosla, a veces no mueve la cabeza y la saca de lado. Descartando esto, estando de frente entonces y asegurándonos de que el paciente no la está moviendo, el hecho de que salga lateralizada la lengua, podemos identificar que el proceso que está sucediendo, en este caso del lado que corresponde a la madera, está jalando la lengua más para un lado que para el otro. Entonces vamos a identificar que la energía de la madera, hígado, vesícula biliar, va a estar modificada. En uno de los diagramas de microsistemas que estábamos viendo de la lengua, lo que yo te comentaba es que pues tenemos el hígado del lado derecho, la vesicularidad del lado izquierdo o al revés. Para mí es importante que no te confundas en esto, con que te quedes con la idea de que acuérdate que son acoplados, vesícula biliar e hígado, entonces ambos de todas maneras van a tener alguna complicación, entonces que salga lateralizado nos está indicando que hay un mal funcionamiento del manejo de la sangre del hígado y también del Jun que maneja el hígado. Entonces hay que hacer un análisis en este caso con mayor intensidad en cuál es el proceso que está sucediendo en hígado. Después tenemos la forma de corazón, que en este caso no es como toda la lengua, sino la punta de la lengua que se va a ver dividida. Es muy común que sea exclusivamente por el frenillo. El frenillo, bueno, pues nos va a indicar que no hay una liberación completa del músculo de la lengua con respecto a la boca. Entonces es importante este dato porque casi siempre está en la zona de corazón o de fuego, como lo estábamos viendo en ese diagrama que te decía que lo aterrizáramos con calmita y que le pusiéramos más atención a ese y al de yao inferior, yao medio, yao superior. Y aquí lo vamos a encontrar precisamente en el yao superior, en la parte de fuego, y nos está indicando trastornos de corazón. Es muy común que encontremos cardiomegalia o un desarrollo del corazón, el tamaño, perdón, de su corazón, pero también podemos encontrar que hay alguna cardiopatía de manera física, ¿no? Es decir, muchos de los padecimientos que vamos a analizar dentro de la lengua van a ser exclusivamente energéticos y desde el punto de vista de medicina tradicional china, donde la medicina alopática pues no tiene este mismo proceso de comprensión, pero específicamente en esta lengua de corazón, como se le conoce en la literatura, casi siempre está hablando de algún problema estructural del corazón, pero hay que diferenciarlo con el cuadro clínico, ¿no? La sintomatología de nuestro paciente. Después tenemos otro par de formas, y aquí pongo de nueva cuenta la forma normal, que se van a ver un poquito, que está en tu centro, perdón, o en el centro de tu pantalla. Vamos a encontrar que se ven los dientes, pero también se ve la lengua que sí sobresale de los dientes. Y a tu mano izquierda vamos a encontrar la lengua que es larga, y la lengua corta que está a tu lado derecho. La lengua que es larga es la que va a alcanzar pues una mayor longitud, lo vas a notar inmediatamente cuando la veas, y la que es corta es la que va a salir menos de la boca. Normalmente se dice que como esto tiene que ver con la raíz de la lengua, tiene que ver con la energía esencial de el riñón, entonces es muy común que entre más largo la probabilidad de la longevidad de esta persona es mayor, así como lo opuesto cuando es corta, es decir, que su periodo de vida sea menor. Pero, o sea, esto no cuenta accidentes automovilísticos, ni tampoco cuenta enfermedades GLI o epidemiológicas, como lo hemos estudiado en otros temas. Más bien abarca la energía esencial que tiene este paciente, ¿no? Luego te recomiendo altamente que le des una estudiada, como lo comentábamos al principio, en energía.
Entonces veamos que el hecho de que sea una lengua larga no significa que no pueda ser obesa, así como el hecho de que sea una lengua corta no significa que no pueda ser delgada. Corta y larga de nueva cuenta más bien habla de la longitud de la lengua. Siguiente forma que podemos encontrar dentro de este resumen de las lenguas, que espero no estar yendo muy rápido, hazme saber si voy muy rápido, pero de todas maneras recuerda que puedes poner pausa en el momento que tú quieras, ¿no? Y esta forma que suelen preguntarme mucho son las grietas. Las grietas en realidad suelen ser un indicativo de cronicidad de nuestro paciente, es decir, cuando aparecen eh, quiere decir que zona, ya sea órgano, víscera o elemento, como lo estaba mencionando hace ratito, o yao, que ya sea inferior, medio, superior, está siendo atacado por los factores patógenos, pero ya de manera interna, es decir, ya se interiorizó la patología y nuestro paciente está siendo agredido desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerda que el término crónico hace referencia a que lleva mucho tiempo expuesto. Y podemos encontrar, por ejemplo, en medio tengo el diagrama de una grieta que viene desde la raíz hasta la punta. Bueno, esta grieta pues está indicando el desequilibrio precisamente entre riñón y corazón. Y este desequilibrio pues tiene, como lo estamos mencionando en todo lo de las grietas, pues mucho tiempo que ha aparecido, ¿no? Es decir, el yin y el yang están desequilibrados. ¿En dónde? En todo el cuerpo. En el diagrama que tenemos a tu zona izquierda podemos ver una lengua mucho más agrietada. Entre más grandes las grietas o entre más profundas, pues obviamente va a ser mucho más crónico el padecimiento. En la lengua que tenemos a tu mano derecha superior podemos ver grietas así como en los laterales. De nueva cuenta, pues aquí estaría afectado la zona de madera y tendremos que identificar, bueno, pues cuál es la dieta de este paciente, con qué se está alimentando, con qué se está alimentando y con qué se está alimentando, que son temas que, bueno, seguramente ya lo estudiamos cuando vimos fisiología de órganos y vísceras, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima clase o del próximo tema que vamos a estar hablando van a ser antecedentes históricos, canales que llegan a la lengua, datos clínicos asociados a la lengua por color, forma, lubricación, actitud o motilidad. Por si obviamente sentiste que faltaron muchos temas, pues solo fue un resumen así rápido. Y la próxima vez también vamos a hablar de saborra. Requisitos para el mejor aprovechamiento de esta clase que vamos a dar un poquito más adelante, o de estos temas que vamos a tener más adelante, pues todos los temas que ya mencionamos al principio, fenomenología orgánica, factores patógenos externos, factores patógenos internos, diagnóstico por 8 principios. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Hazme saber cualquier pregunta, pero también hazme saber cualquier sugerencia. Quizás tienes algo que aportar y bueno, aquí estamos para ti. Sin más por el momento, te agradezco estar con nosotros, seguir este canal y nos vemos pronto. ¿Mm?